Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro, porque gracias a ustedes que nos acompañan este tiempo, es que nuestros invitados y nuestras invitadas, y nosotras, tus anfitrionas, podemos hacer el programa Voz de Mujer. Un programa con enfoque de género y buscando el apego irrestricto a los derechos humanos, en búsqueda de una cultura de paz. Dicho lo anterior y conservando la sana distancia y manteniendo todas las medidas de higiene, es que damos principio a esta nueva entrega de Voz de Mujer. Imelda, nuestra anfitriona, nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestra invitada súper especial, que ya la conocen, ha estado con nosotros varias ocasiones, y las que faltan porque tiene mucho que darnos. Claro que sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente en una edición de Voz de Mujer. Y como es costumbre, ustedes saben que siempre contamos con la confianza de grandes personalidades y este día no es la excepción. Y le quiero comentar que usted en redes sociales también podrá participar con externando sus comentarios, sus preguntas por diferentes vías al WhatsApp 462-305-9600, YouTube NPI Noticias, en Instagram y Twitter, @NPI Networks. Bien, y como les comento, tenemos con nosotros a una invitada de lujo, a quien en lo personal quiero mucho, la respeto y admiro por el conocimiento que tiene y que pone además al servicio de todas las mujeres. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Dirección y Gestión Pública Local para directivos municipales de Iberoamérica, actualmente directora general de las mujeres guanajuatenses. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Anabel Pulido López, y con quien vamos a tocar el tema de los derechos de las mujeres en Guanajuato. Les quiero decir esto: las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. Y bien, para entender este tema tenemos a la licenciada Anabel, y me gustaría preguntarte, ¿quién es Anabel Pulido y cuáles son tus ideales para las mujeres en Guanajuato? Te dije que no me hicieras una pregunta tan difícil. No, no es cierto. ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad es que muy contenta de estar con Hilda, con Imelda. El día de hoy para mí es pues muy grato el poder hablar del tema de los derechos humanos de las mujeres. Y hablar de eso y hablar de Anabel es hablar de congruencia, es hablar de convencimiento y es hablar de que hoy por hoy pues Anabel tiene es que no sé cómo decirlo, porque la verdad es que es mi pasión, son mis ganas, la alegría de trabajar. Siempre he amado lo que hago, soy abogada de profesión, pero además de ser abogada, hoy por hoy he comprendido la particularidad de que es trabajar con los derechos humanos de las mujeres, la importancia de reconocer cuáles son las desigualdades y la importancia de saber hacia dónde debemos de transitar. Cuando yo escuchaba hablar, Imelda, de la discriminación, cuando yo escuchaba hablar de la violencia, yo siempre decía, a mí no, a las demás porque se dejan, a las demás porque lo permiten. Y entendí por qué lo permiten, o entendí por qué se dejan, y de ahí me quité para siempre esas expresiones que yo hacía denostativas e incluso contra otras mujeres, pero también aprendí que hay 3 situaciones que nos van marcando el día a día a las mujeres: la desigualdad, la discriminación y la violencia. Y desde el momento en que yo asumí el cargo, si algo tuve muy presente, es que tenemos que trabajar para erradicarlas. Y que no es una tarea de culpas o de obligaciones,
que hoy por hoy es una tarea de hablarlo, de visibilizarlo, de entenderlo, de reconocerlo, porque hay mujeres que me dicen, yo jamás he sufrido violencia. Le digo, qué bueno. No saben lo que es la violencia, porque fíjate que ahorita que te escuchaba, estaba yo pensando que te tocó una época difícil porque a partir del 2011 que se da la integración de los derechos humanos en cambio de las garantías individuales y que se da un consenso de igualdad, de equidad y de unión, las mujeres ya sabemos que no nos agreden porque salimos a la calle en minifalda, ¿no? Nos agreden por ser mujeres y que si queremos salir en minifalda podemos salir en minifalda. Eso no tiene nada que ver, somos seres humanos antes que el género. Y esto está dando lugar a un movimiento muy fuerte que estamos viendo las repercusiones a nivel social. De repente tengo la impresión de que el gobierno no se ha dado cuenta de la importancia de las mujeres más allá del voto que representamos, que eso fue lo que nos dio mucho tiempo, un espacio y un lugar. Pero hoy por hoy, el peso de la mujer en la sociedad tiene que ver para construir o para destruir. Y como hemos sido destruidas durante mucho tiempo, desgraciadamente la energía se está dirigiendo a que nos vean. Y esto implica para el Instituto de la Mujer un reto muy grande. Un reto muy grande entre la globalización, la inclusión de los derechos humanos, la oralidad familiar, las redes sociales. ¿Qué paquete? Y aparte, empezar a trabajar, Hilda, yo creo que empezar a trabajar en el tema de qué hacen los institutos, porque luego tenemos la idea de que los institutos estatales para las mujeres o que las secretarías para las mujeres, pues les toca atender todos los temas de mujeres. Entonces, cualquier tema que tiene que ver con una mujer, pues mándenlo con el instituto, mándenlo con la secretaría. Y entonces yo siempre les digo, no, pues si así fueran las cosas, entonces la mitad de las políticas públicas nos tocarían a nosotros, así como la mitad del presupuesto, ¿no? Porque en porcentaje, pues somos más de la mitad de las mujeres. Y ahí radica la diferencia. Ahí radica la diferencia en la que Guanajuato ha venido trabajando durante años. Guanajuato ha tenido la conceptualización de decir, a ver, tenemos que posicionar el trabajo de los institutos, porque el trabajo de los institutos es hacer que todos trabajen a favor de las mujeres. Transversalizar el enfoque de género. Transversalizarlo. Y esto yo creo que sí es uno de los retos más importantes, porque desgraciadamente vemos que quizá en lo general la idea y la intención está, pero en la operatividad no se está pudiendo lograr como quisiéramos. No se está pudiendo transversalizar hacia otras instituciones que son igualmente importantes. Y más adelante te voy a comentar un caso particular que hemos estado siguiendo muy de cerca, en donde en el momento en el que el instituto canaliza, la otra instancia ya no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces, hacer las políticas públicas con enfoque de género, que era la función o la idea por la que nacieron los institutos, se ha perdido, Anabel. Sí. Perdón, pero se ha perdido. Sí, yo creo que completando lo que comenta Cita, es entendible en el sentido que yo creo que la capacitación con enfoque de género es para todos, para los hombres también en primer lugar, porque mucho ha sido por no entenderlo, porque te llegaban y te dicen, ¿cuántas mujeres? Es que no es el número. No es el número. Si es el órgano rector, es para dictar políticas públicas a favor de las mujeres, pero entonces no importa si es una, creo que vale la pena. Pero yo creo que, no sé si te ha pasado o es seguir capacitando en ese sentido, que es una labor titánica. ¿Y cuánta investigación se está haciendo? Porque también para las políticas públicas tenemos que hacer investigación de género, que era lo que nosotros pretendíamos hacer aquí en el Instituto de la Mujer Irapuatense. Así nació, como un instituto de investigación con enfoque de género, para poder desarrollar políticas públicas. Y terminamos siendo un centro en que enseñan y dan terapias y se duplican los modelos de atención con otros espacios que no tienen que ver. El instituto era un rector de políticas públicas a partir de investigación de género. ¿Qué se está haciendo de investigación con enfoque? Y justamente, qué bueno que ustedes están muy atentas a estos temas, porque también es importante ver cómo hemos ido evolucionando con las ideas. Fíjense cómo el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres nace justo porque hemos venido levantando la mano y entonces, a ver, queremos estudiar, queremos trabajar, queremos llevar a cabo ciertas Tenemos tareas. Derecho a. Pero fíjate cómo pasamos del queremos, ¿sí? O sea, queremos como a ese ejercicio de conciencia, que es a lo que iba.
O sea, en el momento en que hacemos un ejercicio de conciencia y decimos, no, tenemos derecho a trabajar. Sí. Ah, no es una concesión que tú me estás dando, tengo derecho a un justo pago. Ah, pero el justo pago no es un pago menor que al de los hombres. Entonces hemos venido transitando en esos temas. Hoy por hoy también hemos venido transitando que cuando se crean los institutos también nacen con la idea justamente de ser un órgano rector, de decirle a los demás, oye, ¿qué vamos a hacer? Pero entre decirle a los demás qué vamos a hacer y entre la realidad, porque surge con una concepción de decir, está un instituto para la mujer, corramos y entonces vamos a ver qué nos pueden dar, porque estas son las demandas que yo tengo como mujer, lo que yo demando, lo que yo necesito. Pues entonces es justamente el tema cuando decimos, a ver, por un lado, sí tenemos por atribuciones que hacer un ejercicio de atención, pero también por atribuciones tenemos que ir fortaleciendo la participación de los demás, solo que hoy hay que cambiar la forma, porque la forma ya no es llegar y tocarte y decirte, oye, ¿me permites capacitarte? No, al menos no al interior de los gobiernos. Al interior de los gobiernos es decir, a ver, tenemos dos ejes rectores, la planeación. ¿Cómo vamos a planear? No me siento a planear con cada uno, me siento a planear con quien planea lo de todos. Ese es el tema. Sí. Hoy esa es la situación que debemos hacer diferente. Al momento de planear, quienes planean los de todos, podemos lograr que la transversalización sea justamente un eje transversal que aplique a todos. Claro. La otra parte importante que hoy debemos de tener como sí o sí son los indicadores. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto hacemos para mujeres y para hombres? En todos los temas. O sea, no hay un solo tema que se pueda escapar, ni transporte, ni seguridad, nada. En todos los temas. Ese es un ejercicio que hoy tiene que partir de aquí hacia allá. El otro tema es, claro, vamos a seguir comprendiendo y vamos a seguir hablando con la sociedad en general, porque es un tema que tenemos que hacerlo visible para que entiendan esas condiciones desiguales y, por supuesto, pues la exigencia sea para condiciones de igualdad. Pero un tema es la planeación y otro tema es el presupuesto. Y en el presupuesto es bien importante determinar cómo se hace un presupuesto transversal, porque un presupuesto transversal no es que le den dinero a las mujeres, porque es lo que se busca. Ay, ¿cuántos programas tiene hoy el instituto para las mujeres? ¿Cuántos? Pero así me dieran toda la bolsa de los dineros. El problema es que se lo están dando al instituto y esos son los errores en los que se ha caído cuando vemos, por ejemplo, salarios rosas, tarjetas rosas, protocolo, que aparte, rosas, ¿no? O sea, rosas como muy estereotipados. Pero cuando hacemos programas específicos, los programas específicos solo se justifican cuando es una acción afirmativa temporal, porque la brecha de desigualdad es grandísima. Eso. De ahí en más no se justifican, de ahí en más tienes que decir, a ver, ¿cómo voy a hacer yo una distribución del recurso para reducir la brecha de desigualdad? Para reducir la brecha de desigualdad tengo que conocer a través de mis indicadores, y esto de los indicadores es justamente lo que hoy por hoy nos permite hacer diagnósticos cualitativos y cuantitativos para hacer un ejercicio de planeación, porque lo estamos revisando año con año, qué fue lo que hicimos, en dónde impactamos y sobre todo cuándo, porque otra cosa es que cuando nosotros empezamos a analizar era siempre proyectos de continuidad, entonces siempre vamos a apostarle al tema de violencia, siempre vamos a apostar al tema del empoderamiento, sí, pero vas a tener que modar los temas que tú abordas, porque no puedes dar capacitación porque va a llegar un día que es finito, ¿no? Y la capacitación la vas a terminar, o no vas a terminar siempre con un proceso de empoderamiento, porque no va a ser siempre. Entonces, hoy por hoy, el cambio, la apuesta que hacemos nosotros como instituto, como órgano rector de una política pública, es trabajar de manera consciente con la planeación, con el presupuesto, para que de verdad el presupuesto esté destinado a esas áreas donde vamos a tener una brecha de desigualdad. Hoy no queremos saber cuánto es el dinero para las mujeres. Hoy lo que queremos saber es
¿cómo se han reducido las brechas de desigualdad? Los presupuestos han cambiado. Pero eso solamente se puede ver haciendo el trabajo de fondo, Anabel. Exacto. Y midiéndolo. Sí, por Adelante, supuesto. porque ¿Sí? yo quiero hacer mención después a un caso específico en donde... Perfecto, perfecto. Me queda claro que lo estás trabajando, Anabel, y mis respetos, mi reconocimiento. Cuando tuve oportunidad de estar por ahí en algunas reuniones de planeación, que es a la gente de arriba al que toma las decisiones para que pueda bajar. Pero no sé, a lo mejor es igual que nos lo platiques después, abajo, como dice Hilda, llegar abajo, cómo estar checando la operatividad final de si efectivamente se están llevando a cabo esos planes que tienes. Porque digo, igual es ignorancia, que y con sí un necesitamos reto importante, saberlo. dime, que darle el seguimiento es también interinstitucional. Así es. ¿No? Que realmente se esté trabajando con enfoque de género, esa es la verdadera transversalización. Es que miren, son como 3 capas de ejercicio. La primera capa de ejercicio es con quien toma decisiones, desde el gobernador a los titulares. Sí, y los Yo creo que esto ha sentados. cambiado, ¿Sí? ¿no? Porque a nosotros O sea, nos tocó picar sentados. piedra y era... por supuesto. Sí, como Ay, no, tocar y terrible. escúchame y terrible. esto, Es no. lo que digo, pero te lo entienden, pero no sé si baje. Si Es baje, que si no mira, que justo aquí es como la hasta primera operar. parte, ¿no? Vamos a ver quién opera, Sí. porque vamos a tomar las grandes determinaciones. Entonces, si vamos a empezar un ejercicio de planeación, ¿cuáles son las condiciones para el ejercicio de planeación? Mira, pues debe de tener indicadores, tenemos que tener ciertas características que son muy claras. Una vez que tenemos el acuerdo en la parte, en el primer bloque, esto permea, ¿no? Hacia los servidores públicos que lo hacen, porque ese es el otro bloque, quienes lo hacen, ¿no? Quienes lo van a jalar y van a decir, a ver, tú dime esto, tú dime aquello, cómo se va a revisar. En esta primera situación nosotros lo que tenemos que ver es la planeación de manera conjunta, qué se va a hacer, hacia dónde vamos como un gobierno, ¿no? En la segunda parte es, ok, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Qué le vamos a pedir a cada una de las dependencias? Y luego en la parte donde va el ejercicio de la capacitación es en el tercer bloque, quien lo ejecuta, quienes ya le da la cara al día a día a la mujer, al hombre, al gobernado. Entonces ellos sí, ¿por qué? Porque si nosotros traemos la mejor estrategia, pero al momento de llegar seguimos discriminando, seguimos estableciendo condiciones de maltrato o condiciones de desconocimiento para generar una sinergia con las personas, ahí se vuelve a romper. Por eso yo les digo, incluso la capacitación no es que me siente y capacite de los mismos temas a los mismos, o sea, a la persona que está ejecutando le tengo que decir, mira, para que se pueda ejecutar, tenemos que ejecutar con estas condiciones, tenemos que entender cómo se van a dar estas situaciones. Por ejemplo, en acciones afirmativas, si yo llego e impulso una acción afirmativa, como decir, oye, a las mujeres les vamos a dar alguna condonación, a las mujeres les vamos a facilitar su proceso de conseguir una marca, a las mujeres vamos a facilitarle las cosas. ¿Por qué? Pues porque vienen trayendo situaciones desiguales. Claro. Cuando llegan así al módulo y de repente es como el ejercicio personal de quien está atendiendo y que dice, ese es el punto. ¿Por qué? O sea, no, que haga fila o que esto, pero son las mismas resistencias como cuando encontramos la fila de las personas que tienen alguna discapacidad, que están embarazadas, que son mayores de 60 años y que les hacemos una fila para que ellos transiten de manera especial. Entonces, el tema justamente es eso, el tema es hablarlo, pero hoy hablar de los derechos humanos de las mujeres es hablarlo desde diferentes dimensiones. Perdón que te interrumpe, pero Sí, para claro. mí siempre lo importante es pensar que yo soy Chana y que vivo en una comunidad. Y te voy a hablar del ejemplo de Chana. La mujer que vive violencia. Yo tengo una formación como terapeuta y como perito forense, entonces obviamente mi visión tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de la mujer en relación a la violencia. Y reconocer. Ajá. Que la violencia es estructural, entonces va una mujer al Instituto de la Mujer acompañada de una colega, de Laura, expone el asunto y se le canaliza a Irapuato, está bien, porque pues este es un municipio, a la Defensoría de Oficio. La atiende un perito, un abogado varón, que en su estructura de personalidad
ya tiene una concepción de lo que es ser hombre y ser mujer, porque no porque lo capaciten, se cambia su perspectiva interna de lo que es ser hombre y ser mujer. Los enfoques de género están arraigados en la personalidad. Entonces, con la capacitación no se le quitó. Llega esta mujer, plantea su situación y la orientación es concilie. Tú dices, ¿qué? Estamos hablando de violencia de género. Él no se da cuenta que está violentando. Aquí lo importante es que realmente los que están atendiendo mujeres, desde mi perspectiva, que es la violencia, en ejercicio de violencia, ellos tienen que entrar en procesos de supervisión y canalización, si no el modelo se va a seguir repitiendo. Sí, ese hombre no sabe que ejerció violencia con la mira, mujer. situaciones como ya también hoy por hoy, Hilda, diferenciadas. Mira, uno es el tema de los servicios que les ofrecemos a las mujeres e incluso los servicios que ponemos en acciones afirmativas, es decir, como nosotros podemos tener proyectos emprendedores exclusivamente para mujeres que han salido de una situación de violencia, que tienen una enfermedad terminal, pero ya tienen ciertas condiciones, claro, y por esas ciertas condiciones se justifican esos proyectos. En el tema de la violencia contra las mujeres y los procesos de atención y la participación que tienen las instancias municipales, eso también tenemos que irlo cambiando, porque por ley, de hecho de entrada le corresponde a la instancia municipal. Claro. Cuando hay un ejercicio de violencia en contra de una mujer, sabemos que no solamente es el ejercicio de la violencia, sino todas las situaciones que van adyacentes, su situación familiar, su situación económica, su situación patrimonial, su situación laboral, todo tiene una afectación. Y eso cae sobre esa mujer violentada. Y justo tenemos que trabajarlo. Hoy por hoy también los modelos de atención se tienen que cambiar. Mira, algo que hemos encontrado nosotros es que el modelo se engarza, ¿sí? El modelo, porque antes eran modelos aislados, era un modelo que no estaba completamente fluido. No te digo que no se equivoquen o que no hay errores, claro, digo, todos los modelos son perfectibles, pero lo que hemos nosotros ido trabajando es pasar de un modelo aislado, es decir, ibas con el instituto, te atendían, se cerraba expediente, te mandaban a la defensoría de oficio, por ejemplo, iban, se cerraba expediente, tal. Y ya eres una mujer atendida, ¿eh? Tú has dicho, sí, y tú has dicho algo importante. Hoy por hoy, cuando ellos llegan y te dicen, usted viene aquí a la defensoría, ¿sabe qué? Yo le doy mi decisión o mi consejo es que usted concilie. Aquí es algo importante en lo que nos tenemos que regresar, porque han sido de las cosas que hemos ido trabajando a lo largo de los años y yo creo que es en temas generales de los que hemos avanzado en materia de violencia. Esta situación de la capacitación que se le da a los servidores públicos debe de ir una capacitación en dos vías. Por lo que tú comentas, cada uno tiene una idea de qué es ser hombre y ser mujer, y tienes tus estereotipos muy fijos. Si tú consideras que la mujer debe de permitir los golpes, debe de permitir ciertas condiciones, pues a lo mejor te lo llevas independientemente del ejercicio educacional que tengas y te lo vas trayendo. Aquí lo importante es cómo llegan estos procesos de capacitación. Uno, primero para que ellos entiendan la sensibilidad con la que se debe de abordar el tema por las decisiones que se toman. Y tú no me dejarás mentir, hay decisiones que se toman que tú pensarías, ¿por qué las tomó? Por el miedo que implica la violencia, por las condiciones en las que vive ese ejercicio de violencia y que muchas veces hace que las decisiones pudieran estar o ser no racionales o catalogadas como tal. Y otro es el apoyo de la capacitación en las leyes. Hoy, sí o sí, ¿sí?, los defensores de oficio saben que la violencia no se puede conciliar, y aquí también es una línea delgada, porque como en todo hay resistencias, y seguramente dicen, bueno, entonces no es violencia, son lesiones, porque las lesiones se pueden considerar, no, espérame. Entonces, esa es la parte en la que se tiene que trabajar, pero hoy, porque también hemos encontrado algo, las y los servidores públicos ya llegaron al tope, como de que ya están curados de espanto cuando hablamos del tema de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Así es. Sin embargo, tenemos que seguir hablando del tema, porque no sabemos cómo abordarlo. Y has puesto el dedo muy importante en algo, en la violencia institucional, que no hemos tampoco como explorado tanto esos mecanismos,
porque bueno, pues una mujer ya después de todo un proceso de violencia, después de llegar a estas situaciones, pues lo que menos quiere es otra vez una situación de confronta, pero es justamente y cada vez la tolerancia de la mujer es menos, y ¿sí? Como ya nos estamos uniendo como mujeres, o sea, a mí lo que pasa en México, por ejemplo, me deprime aquí en Irapuato, como mujer, no estoy allá. Afortunadamente no he tenido ninguna pérdida. Afortunadamente, dentro de todo lo que cabe, soy una privilegiada respecto a violencia, claro. pero eso que está pasando puede pasar en cualquier lado. En la CNDH, estás platicando de eso. Precisamente, ¿cuál es tu opinión, Anabel? Yo entiendo lo que piden, pero lo que no comprendo es por qué los destrozos, por qué la violencia, porque también es violencia. ¿Por qué responder con lo mismo cuando pudiera ser otra cosa? Porque el enojo ya rebasó, el enojo ya rebasó. No, de todas maneras, la violencia genera violencia, Hilda. Claro, entonces la violencia que hemos vivido como mujeres, como desde la institución y desde todo, es el enojo. Que no han sido oídas, que no hemos sido escuchadas, eso es lo que genera la violencia. Pues sí. La violencia de las mujeres es la violencia reactiva, no es la que está iniciando, es la reactiva. Ayer oíamos a una señora que decía, es que este cuadro lo pintó mi hija. Terribles. Tenía 5 años cuando abusaron de ella, sí, y hoy, terrible. ¿hace cuánto tiempo? Entonces, si pintó el cuadro de Madero, a mí no me importa. ¿Justifica la violencia? Pero mira, yo creo que aquí el tema, Imelda, más que justificar, algo que yo les he dicho siempre es, no nos colocamos tampoco en una posición de señalar si se justifica o no se justifica la violencia, o de ver qué son las acciones que están realizando, porque podemos nosotros criticarlas, podemos estar conformes, podemos estar de acuerdo, pero en realidad eso no abona para que los derechos de las mujeres sigan avanzando. Yo creo que aquí lo que abona para que los derechos puedan seguir avanzando es hablar en un marco de respeto, es hablar en un marco de tolerancia y sobre todo, algo que dijo Hilda, muy importante, reconocer cuáles son estas situaciones de enojo, porque estas situaciones de enojo deben de tener una solución, y también como autoridad aceptar y tener la humildad para señalar que si las condiciones no han sido una respuesta inmediata, una respuesta efectiva, por supuesto. Hay canales que ya los tenemos establecidos nosotros, no solamente como sociedad, sino también en nuestras leyes, y hoy por hoy yo creo que ese ha sido el camino que tenemos que seguir nosotros explorando, los caminos de la legalidad. Te lo digo yo porque mi formación es abogada, y a mí, yo algo que lamento es que de repente pareciera que se pierde, ¿no?, el tema en el hecho de decir, es que destrozó un cuadro, es que mira lo que hizo, es que mira esto. Y se olvida lo central. Sí, puede claro, ser malo, puede ser bueno, pero entonces volvamos a la raíz. Desvías, ¿Qué provocó y que esto pasara? Y hasta ese momento voltean las autoridades correspondientes a ver el asunto. Claro. Pero es lo que no debemos hacer, que sea ese el camino de comunicación, porque entonces estamos aceptando que un camino para comunicarnos es la violencia. Entonces yo creo que si se hubiera escuchado desde antes, el diálogo. Pero mira, yo también es lo que les digo, Hilda, tenemos como muchas situaciones, pero la realidad es esta en este momento, y sobre esta realidad, ¿qué tenemos que construir? Y algo muy importante que tú has comentado, ¿qué tenemos que construir desde las voces de las mujeres? Porque venimos de un 8 y un 9 de marzo, donde las mujeres demostramos esa cohesión social, esa sororidad, ese ejercicio de decir, sí, hoy por hoy no me levanto solo por mí, me levanto por ti, me levanto por ella, y por ellas y por todas las que tienen realidades diferentes a las mías, nos vamos a levantar. Bueno, de ahí que sigue, ya demostramos, ya vimos, ya la gente vio, y cuando digo la gente son todos, hombres y mujeres, este ejercicio. Bueno, sobre ahí, ¿cómo debemos nosotros también trabajar esos ejercicios de las dimensiones de los derechos humanos? Porque si no seguimos trabajando, como decía Imelda, también en el ejercicio del colectivo de los hombres, de que ellos sigan pensando todavía que es un ejercicio de concesión. Entonces, es como el tema de, no es un ejercicio de concesión. Y yo creo que el abordaje de los derechos humanos de las mujeres también tiene ciertas dimensiones. Uno es justo eso, reconocer que es un derecho humano, pero reconocerlo como algo tuyo, como algo que no se cuestiona.
porque todavía lo seguimos cuestionando, y yo lo he dicho en variadas ocasiones. A ver, cuando nos levantamos, la pregunta siempre fue, ¿qué derechos tenemos las mujeres? Si tú no te preguntas si tienes derecho a desayunar, a comer ¿Sí? o a cenar. O sea, nos preguntamos qué derechos, nos preguntamos qué debemos hacer, nos preguntamos cuál era nuestro papel, cómo Así es. levantar la mano, o sea... Pero qué triste pero es, Hilda, levantarte para nunca- preguntar, ¿voy a amanecer y voy a anochecer? Sí, pero Hilda, ¿Voy a regresar a mi nunca casa? nos ¿Mis hijos van a regresar a mi preguntamos... casa? ¿Mis Sí, hijas van a...? sí. ¿Qué pasa? Pero Sí. mira, nunca nos preguntamos el tema de justo al revés, ¿no? O sea, yo a veces digo, si la convención de Belén do Pará hubiera sido en una discusión ¿y qué tienen que hacer los hombres, no? ¿Cómo debe cambiarse la sociedad en torno al cambio que ellos deben de realizar? Porque fue una situación que surge y que se reconoce y que hoy por hoy decimos, pues sí, para poder establecer ese cambio de esa estructura social, no solamente es para nosotras, sino también es para Claro, ellos, claro. porque precisamente es la forma de, te permito, lo tolero, te dejo, bueno, te toca esto. Ajá. Y lo estamos viendo siempre en el día a día. Y como en un principio el movimiento de mujeres, si bien nos abrió espacios, también nos dio una sobrecarga de trabajo muy fuerte, ¿no? Y es cuando se vinieron las dobles jornadas laborales, se vino el famoso techo de cristal, en donde sí puedes trabajar, pero tienes que seguir con la casa, pero tienes que seguir atendiendo a los niños y tienes que tener mi ropa planchada, pero sí puedes trabajar, ¿no? Y llega un momento en el que dices, no, tenemos que ser equitativos en la repartición del trabajo. Así es. Para que todos nos podamos desarrollar de la misma forma, de una manera Claro. realmente equitativa. Y Claro. volvemos otra vez al tema de decir, a ver, ¿por qué el niño no se para y no recoge? ¿Por qué el niño no se para y no barre? ¿Por qué el niño no se para y no limpia? Y entonces regresamos más atrás y decimos, porque la mamá le educó, pero Claro. regresemos más atrás, porque Claro. lo educó la mamá y no lo Claro. educó el papá, pero regresemos más atrás, es porque así educaron al papá, pero... Claro. Y entonces nos vamos... Y yo les digo, si nos vamos hacia atrás, siempre vamos a llegar a esa estructura social. Es una Así cuestión es. sociocultural. Es Pero estructural. Y desaprender es una está parte caramba, que nos así toca. es. Así O sea, es, es una desaprender parte- en el ejercicio de la función pública. En Yo- por eso decía yo, yo- el abogado que le dijo a la señora, vaya y concilie la pensión, no se da cuenta que la está violentando. Claro. Sí, porque claro, no le pegó. Pero mira, por ejemplo, también digo, y en este momento no estoy justificando, pero sí creo que es importante ver como los ejercicios de participación. Mira, siempre critican mucho cuando uno dice, no, es que, por ejemplo, en el tema de la violencia contra las mujeres decimos, la violencia es estructural, o en el tema de reconocimiento de los derechos es estructural, y entonces tú dices, no, pues sí, pues es culpa de todos, pues parece que no es culpa de nadie. Pero esto que comentábamos ahorita, en estos momentos, esto es cuando nos referimos a que es estructural, Así es. a que dónde está el Así es. comportamiento de uno, de otro, de Totalmente otro, de de otro. acuerdo. Ahí es donde sí tenemos que sumarnos todos, pero Así también tenemos diferentes ejercicios de responsabilidad, Claro. atentos a la situación que desempeñamos. Sí. Una, por ejemplo, las autoridades. A mí me queda claro que las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Por Y supuesto. si la ley les dice, tú tienes que prestar un servicio de asesoría, un servicio de apoyo, un servicio de atención, bajo estas directrices, si no lo haces, entonces, ¿sabes qué? Puedes no solamente ocasionar violencia institucional, sino estar faltando a tus deberes como servidor público. Sí, nada Y más. entonces, En tengo ese que- mismo caso, si la persona tuviera enfoque de género, se daría cuenta que una mujer violentada no puede ir a negociar con quien vive como agresor y en donde hay una asimetría de poder y en donde ella está por debajo. Entonces, no sé si en ese momento quizá el que tiene que ir a negociar es el mismo abogado, y ahí es donde hay que cambiar los patrones de la manera de ejercer el servicio público. Es que sabes también que tenemos que hacer, Hilda, y aquí es un ejercicio de saber cómo desdoblar el ejercicio también de la inclusión de la perspectiva de género. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, situaciones muy importantes que nosotros hemos venido trabajando es, por ejemplo, cuando hablamos de la cartilla de los derechos de las mujeres. Es cuando hablamos de qué las mujeres pueden exigir y cómo las mujeres lo deben de exigir y cómo las mujeres no lo deben de callar. Por ejemplo, cuando tú te sientas con una mujer y le explicas el proceso, porque a veces ni siquiera eso,
no le explican el proceso. Así es. No le dicen, mira, tú vas a llegar, vas a tener que hacer una denuncia, vas a tener esas características, seguramente van a preguntar esto, seguramente van a preguntar aquello. Ok, entonces ya ella está comprendiendo como todo lo que tiene que realizar y como todo lo que tiene que hacer. Sí. Por eso creo que este ejercicio de la función pública exclusivamente para las personas que atienden a las mujeres que sufren violencia y que tienen como la encomienda que las mujeres puedan disfrutar de este acceso a una vida libre de violencia, debe de tener estos derroteros, debe de tener estos caminos, de tener que hacer un acompañamiento, que hoy por hoy el acompañamiento que hace el Instituto Estatal, y no solamente nosotros como Estado, sino también los municipios, no se centre en ven, te llevo y vamos, no, sino en ver cómo está haciendo ese proceso, porque si ese proceso la mujer tiene... sí necesitará a alguien que la acompañe, una mujer violentada sí necesitará a alguien que la acompañe, y el instituto tendrá que vigilar que aquella instancia ¿cómo se dé? Claro. Se nos viene el tiempo encima, tenemos que nada más rápido, me parece que es algo de lo que sí se está trabajando, pero yo creo que la brecha es muy grande todavía, por eso sí es un paquetote. Y ahorita que mencionabas lo del 8 de marzo, justamente a mí ya me llamó la atención el lema de este año, que fue "Soy de la generación igualdad, por los derechos de las mujeres". Y dice, se exigió nuevamente justicia económica y derechos para todas las personas, autonomía sobre los propios cuerpos, derecho a la salud sexual y reproductiva, la erradicación de la violencia de género. Y bueno, ahí se queda una pregunta para ahorita que regresemos, ¿cómo estamos en el Estado respecto a eso? ¿Cuánto hemos avanzado? Porque sí, pues yo nada más nos vamos a cuáles son los derechos de las mujeres, ¿no? Que es un montón, salud, hogar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos, Anabel? Claro que sí. Claro. ¿Continuamos? Entonces, sí, continuamos. Decías Ime, que cómo vamos en Guanajuato, ¿Cómo hemos avanzado en ese sentido? Pues justo lo que les estaba platicando, cómo hemos venido avanzando. Por ejemplo, hemos venido hablando de lo que tú decías hoy por hoy, y yo les decía, hasta parecía premonitorio el 8 de marzo después de la pandemia, porque justo tocó los puntos más importantes en los que hoy debemos de trabajar. Uno de esos puntos, sin lugar a dudas, es la autonomía económica de las mujeres. ¿Dónde va a estar la autonomía económica de las mujeres? ¿Por qué? Vamos a tener mayor índices de pobreza. El índice, pues obviamente por todas las condiciones que ustedes y nosotros ya conocemos, pero esto va a afectar de manera directa a las mujeres. ¿Por qué manera directa a las mujeres? Primero, porque fuimos las que perdimos los empleos y porque fuimos las que, con el llamado quédate en casa, pues todas las actividades informales no podían llevarse a cabo. ¿Por qué? Pues porque había un impedimento para que justamente pudieras tener o seguir aperturando tus negocios. Entonces, esto hace pues justamente un desequilibrio. Ahora, en las economías mexicanas, ¿qué va a pasar? Porque por un lado tenemos jefas madres de familia. Entonces, estas jefas madres de familia van a necesitar, ellas sí, programas especiales que inyecten la parte de la economía. Pero ¿hacia dónde debemos dirigir hoy? Los programas de participación económica de las mujeres. Esto también es importante porque hoy las mujeres tienen que transitar para dos cosas, para la autonomía económica, pero para dejar también atrás el analfabetismo digital. Tienen que incursionar en mercados digitales. No hay otra respuesta. Hoy por hoy la pandemia nos vino a traer a situaciones que hoy están en las redes, y entonces hemos encontrado que las redes abaratan muchísimo, incluso hasta los costos. Bueno, hoy mismo en varios países vemos cómo se están replanteando que ya las personas puedan hacer sus trabajos desde casa y se ahorran situaciones como rentas, como gastos propios de las empresas. Y esto es un cambio cultural importante que se da y que impacta directamente en las economías. Pero también es cierto que se dice que vamos a tener como un ejercicio de retroceso. ¿Y qué tenemos que enseñar? A que las mujeres sean económicamente autoproductivas también. ¿Por qué? Pues porque tenemos que buscar condiciones que les permita estirar esos ingresos que ellas van a tener, y a lo mejor el poder apoyarse con un ejercicio de comida, el poder apoyarse con otras actividades que permita hacer esas mejores distribuciones de gastos. Entonces creo que esos son temas en los que hemos venido hoy por hoy trabajando. También es cierto, y hay una situación, es
Después de todos estos meses de pandemia, bueno, pues se prevé que haya una situación de embarazos adolescentes, también una serie de abusos, también una serie de violaciones, y ahí también tenemos que estar apuntalando, primero porque hoy los canales de acceso de justicia para las mujeres deben de estar así, ¿no? Al alcance de todas las mujeres, y debemos de nosotros de garantizar que ese acceso a la justicia se dé acompañada de estas condiciones, no condiciones de violencia, no condiciones de violencia institucional, no condiciones de desconocimiento, por el contrario, con todo este ejercicio de condiciones que se debe de dar. Pero hoy también creo que el reto para los gobiernos y para la sociedad en general es establecer ejercicios de responsabilidad, y cuando hablo de ejercicios de responsabilidad es cuando es la procreación de un hijo, pues no solamente la maternidad es exclusivo de las mujeres, ese es uno de los grandes hitos que hoy por hoy tenemos que erradicar ante estas nuevas situaciones y hacia donde los trabajos que debemos abonar y avanzar. Y otro Además, déjame puntualizar esto, y tienes toda la razón. Hoy ya no hablamos de la relación madre-hijo, hablamos de la relación con el maternaje, porque muchos hombres pueden ser muy maternales en función de la relación con el bebé desde un principio. La impronta. Claro, claro. Sí, pero mira, nosotros nosotros sabemos que nuevamente el ejercicio de la maternidad, en los jóvenes les queda claro, la maternidad es la mamá. O sea, el hecho de procrear un hijo es la mamá. Claro. O sea, no hay un hijo que diga, oye, ¿sabes qué? Pasó esta situación, ¿sabes qué? Voy a... Y va ligado mucho a este tema que hablábamos, hablar de los derechos sexuales y reproductivos, hablarlos, que ellos lo conozcan, que ellos lo entiendan. Y yo siempre lo he dicho porque yo sé que socialmente esta idea como que de repente parte mucho a la sociedad. Pero déjame decirte que en la impartición de justicia, en términos de convivencia, hay muchos hombres, papás, que están pidiendo la convivencia compartida, la custodia compartida, perdón. Sí, claro, pero cuando hablamos de la custodia compartida, mira, yo todavía sigo reflejando y nosotros seguimos teniendo que es un ejercicio de poder, muchas veces el tema de la custodia compartida, y te voy a explicar por qué. Porque cuando las mujeres llegan a entregar a los hijos, ¿sí?, hay ejercicios de violencia por parte de los hombres. Hay hombres que ejercitan también violencia para entregar la parte de los alimentos, que incluso por supuesto, las obligan a determina. tener pero para determinar una custodia compartida, tienen que tener una pericial en psicología para evitar que se dé este ejercicio de poder y que realmente sea por el interés superior del menor. Tenemos que descartar todo esto, claro, pero a lo que me refiero es que también los hombres están queriendo acceder por el bien de sus hijos, no forzosamente por un ejercicio de poder en contra de una mujer. Y que lo que sí vemos es que muchas mujeres que no tienen las características o este instinto maternal del que nos han vendido tanto, se sienten culpables de ceder a un hijo porque entonces van a ser rechazadas por la sociedad. Que ese es otro ejercicio de poder de la sociedad hacia de la la sociedad figura de hacia las mujeres, claro. Sí, claro. Entonces, lo que tiene que ver con género es muy profundo. No, y tiene ciertas condiciones que es como más en ejercicios de valor, porque pareciera aquí, como lo planteamos, es, oye, pues si se está ocupando de su hijo, pues no es una mala persona, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, se está ocupando de sus hijos, o sí se realizó unas pruebas periciales, y digo, para ver que pudiera convivir con ambos, sí, pero luego ese ejercicio que ya propiamente en ese ejercicio de poder, propiamente en ese ejercicio como de castigo, ¿no? Porque incluso puede ser de diferentes maneras, contraigo otro matrimonio, nos separamos, no hago ese reconocimiento. Y a lo que yo voy todavía es en la parte más atrás, es cuando nosotros tenemos esas condiciones de decir, ok, a ver, aquí está, en la idea de la maternidad, y de verdad que pega mucho que la idea de la maternidad sea una situación exclusiva de mujeres, claro, porque entonces pareciera que todo lo que tiene que ver con la crianza de un hijo es de mujeres. Responsabilidad. Y es tu responsabilidad, lo tienes que hacer y a la hora que sea. No es lo suficientemente mujer. Mal vista. Ya me están cortando, ya me mandaron la guillotina otra vez. Tenemos que empezar a cerrar. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Ya? No. Empezamos es que a este programa nos da para hablar de muchas cosas, la verdad es que, mira, cuando hablamos yo creo que de los derechos humanos de las mujeres, hoy estamos hablando no de reconocer los derechos humanos de las mujeres, no de hablar de cuáles son los derechos humanos de las mujeres, porque ha sido un trabajo que se ha venido realizando por años, sino hoy también dimensionar cuáles son, dónde se dan,
y cómo se siguen ejerciendo esos derechos humanos de las mujeres. Y te digo porque hoy tenemos nuevos espacios, por ejemplo, los espacios digitales, y hablamos de violencia digital, pero no dejamos hablar de cómo en la famosa violencia digital aparecen esos ejercicios de violencia. Y volvemos a lo mismo, a cómo seguimos ejerciendo esta situación de poder contra ti, mujer, por la sola condición de que eres mujer. Entonces, creo que un ejercicio muy importante que hoy hemos logrado y hemos avanzado en este tema es dimensionar los ejercicios que tenemos que hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las autoridades, desde la sociedad, desde la academia, desde las escuelas, pero sobre todo hoy tenemos que generar una sinergia diferente. No es una sinergia que es importante reconocer que el gobierno estatal, el gobernador le da a las organizaciones de la sociedad civil el espacio y nos reconoce como organizaciones que coadyuvamos al servicio público a través de acciones conjuntas. Guanajuato es un estado que sí reconoce el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Pero y aparte que vigilan y que saben y que nosotros hemos hecho un ejercicio transversal, también es un ejercicio de escucha, de respeto, de saber sumar y de saber seguir avanzando. Y como decimos, hoy, ¿qué tenemos diferente en Guanajuato? Que estamos haciendo lo que nos toca hacer. Si a mí me toca acompañar y me toca estar y me toca defender y me toca estar con ella las 24 horas del día, ahí voy a estar. Si te toca observar que yo hice algo mal, si te toca ser la primera respondiente, si te toca hacer ese peritaje que va a permitir que se condene un agresor, es justamente el trabajo que estamos realizando. Si hoy la academia también tiene que empezar a abrir espacios de discusión, porque nos ha quedado corto este ejercicio de las discusiones, de los derechos de las mujeres, si hoy el derecho, y hablar de los derechos de las mujeres, es además hablar de la violencia, hablar de el acceso a todos esos derechos, a disfrutar de una propiedad, a poder tener yo derecho a la salud, a que me puedan atender, a que no sea violentada, que pueda tener yo una casa, que pueda yo trabajar, a que pueda desarrollarme, a que pueda, y lo dijeron ustedes muy bien, transitar con una cara de tranquilidad por la calle. A eso yo tengo derecho, y ese es un trabajo que nos conmina a todos, sí, pero no es, nos conmina a todos y ya como que distribuimos la responsabilidad, no. Hoy nos obliga a todos con las responsabilidades expresas de qué tenemos que hacer, y ya habrá quien desde sus espacios podrán hacerlo, pero a quien nos queda claro que no podemos tener un espacio de descanso, de no hacer, es a nosotros como autoridades. Esto es algo fundamental que se debe de tener en mente, y solo así vamos a poder transformar ese abogado que de repente dijo no vaya a conciliar porque es un tema, o esa justicia que de repente le dijo no, usted no tiene derecho, o ese refugio en donde no encontró ella el espacio que necesitaba, o sencillamente a esa servidora pública o ese servidor público que no fue empático con la persona que vino a demandar sus derechos, con las mujeres que dijo, hoy yo vengo a demandar este derecho. Ese es el día a día, ¿no? En eso invariablemente tenemos que seguir trabajando, pero bajo estas nuevas realidades. Así es. Sí, a mí me parece que nos quedó el tema muy cortito, como que sí hay mucho por hablar. Justamente eso, cómo estamos con la violencia aquí, los refugios fueron suficientes con esta pandemia. Yo siempre volteo a ver a las mujeres de escasos recursos, las que menos tienen, que no está la tecnología, que qué van a hacer si tienen que salir a trabajar, porque igual su trabajo lo requiere, y ya no hay guarderías, que nos las quitaron, ¿a dónde? ¿Con quién dejan a los niños? Sigue la carga, o sea que sí siento que es un tema que, híjole, tiene mucho que hacer, y mientras no se siga trabajando por los derechos de las mujeres, yo creo que la paz no llega, y creo que vale muchísimo la pena, si eso es lo que aspiramos, que es una utopía tal vez, pero que vale la pena transitar por ella, por la construcción de esa cultura de paz. Pero para eso hay que voltear hacia las mujeres, para seguir trabajando por el género, que es lo que tú haces, y muy bien, Anabel, de verdad me congratulo con eso, porque eres una persona que sabe, eres una persona consciente y que sabes el camino que estás transitando,
pero que también por otro lado reconocemos que pues es mucho y es muy grande, pero con aliados y con aliadas, como en este caso ya sabes, aquí está Voz de Mujer, aquí tienes tu casa, para cada que gustes venir. Muchas gracias. Aquí te recibimos con mucho gusto, muy agradecidas por tu visita y que sea más seguido, te vamos a seguir por ahí. No, invitando. claro que sí, tengan la seguridad, de verdad que hoy por hoy este gobierno está comprometido y sabemos nosotros, y si algo tenemos muy claro, y el mensaje del licenciado Diego siempre ha sido, a ver, si apostamos por las mujeres, estamos apostando por la paz, estamos apostando por la tranquilidad, sobre todo estamos apostando por la democracia, pero lo más importante, estamos apostando por la igualdad, y yo creo que hoy por hoy esa es la meta final que tenemos todos como sociedad. Así es. Muchas gracias, Anabel. Me quitaste las palabras a mí. Una de las cosas con las que quiero cerrar es decir que me congratula que una gente como Anabel sea la líder del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses. De verdad, es una gente muy comprometida que sabe y conoce del tema y está preocupada por nosotras, las mujeres, que tenemos todo el derecho a tener el ejercicio pleno de los derechos humanos. Tenemos derecho a una vida segura en nuestra integridad física, tenemos derecho a los alimentos, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la educación, tenemos todo el derecho a vivir nuestra vida plenamente. Si tu mujer sientes que está siendo violentada, acércate a las organizaciones de la sociedad civil, estamos para servirte, acércate a los institutos municipales y si no te sientes escuchada, acércate a otra instancia, pero no te quedes tú sola con esa sensación de ser violentada, de estar incompleta. Nunca terminaríamos de hablar de las mujeres y el ejercicio de nuestros derechos. Muchas gracias, una nueva entrega de Voz de Mujer y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.